Muchas gracias nuevamente por la oportunidad, particularmente en esta ocasión de compartir con Alejandro y especialmente con mi directo amigo Javier. Me corresponde, y voy a intentar quizá desarrollar o profundizar en algunos matices, algunos de los temas que abordó Javier. Perdón. Todo orientado de alguna manera al concepto que ya explicó de administración del riesgo y de alguna manera del riesgo legal. Esta nueva ley de garantías mobiliarias constituye, en mi criterio, una transformación del sistema jurídico de garantías y muy probablemente también, en mi opinión, una transformación profunda en todo el régimen dogmático y de alguna manera fundacional del sistema. Es decir, estamos en presencia de una novedad de conceptos que cambian algunos principios estructurales de nuestro sistema. Desaparece, por ejemplo, la función tradicional del registro de calificar y de poner defectos, se desplaza hacia la publicidad y el negocio causal y no a la calificación registral, el régimen de prelación, como decía Roberto hoy en la mañana, desaparecen los grados para entrar en un concepto de prelación. Pero aquí, por ejemplo, habrá que enfrentar el problema del secreto bancario, es decir, cuando la información crítica para la determinación de la extensión y naturaleza de la garantía está en el documento y ese documento no llega al registro, como decía don Boris, ahí en ese documento es donde deben estar las especificaciones de la naturaleza, las características de la garantía, pero si ese documento no llega al registro y queda en manos privadas, queda planteado el problema de cómo llegarle al negocio causal, cuando, por ejemplo, la entidad bancaria puede alegar el secreto bancario. Se fortalece, como ya se ha dicho, la posesión como fuente legítima para crear garantías y los mecanismos de reposición, pacto comisorio y ejecución extrajudicial. El marco conceptual de esta ley difiere, en mi criterio, radicalmente del marco conceptual que ha dominado históricamente algunos de los pilares estructurales de nuestro sistema. Eso implica que la tradición práctica y jurisprudencial existente podría, o más bien debería pensar uno, debería ser inaplicable a los nuevos retos legales. Decía algún día de estos que me entrevistaban, que participaba con Alejandro sobre ese tema, que precisamente esta nueva ley impone, entre otras cosas, un reto para el cual los abogados no somos muy buenos, es el reto de desaprender. Los operadores legales, notarios, jueces, abogados, nos enfrentamos a una herramienta realmente desconocida y que gracias a actividades como estas empezamos a familiarizarnos. Y la realidad, y me disculpe don Javier si estoy equivocado, es que el supervisor financiero también se enfrenta también a una nueva realidad financiera y legal para el cual no tiene parangón antecedente. Por otro lado, todo ese fenómeno que Javier mencionaba, donde se está dando un cambio del desplazamiento de la supervisión basada en el cumplimiento hacia la supervisión basada en riesgo, que constituye también en sí mismo un proceso novedoso, coincide más o menos temporalmente con entrada en vigencia y probablemente con la mayor expresión de fortaleza y vigencia de la ley, con el proceso de cambio de la supervisión basada en riesgos. Las entidades financieras acostumbradas a que el supervisor se fije y le diga qué es lo que tiene que hacer en términos de parámetro cumplimiento, el supervisor acostumbrado a supervisar que el regulado cumpla con los estándares, el check in the box, o como decía, el llenar la casilla, ojalá con un sí o con un no, o con una raya de cumplimiento, cambia dramáticamente el panorama al cual, en mi criterio, se va a enfrentar el sistema jurídico costarricense. Por eso le decía yo a Javier que desde el punto de vista químicamente puro, esta ley, y me parece que la propuesta en uno de los temas, debe ser vista en sí mismo como una especie de riesgo legal para el supervisor, para las entidades financieras y para los consumidores financieros. Pero cuando yo me refiero a riesgo legal, me refiero en el buen sentido de la palabra. Los distinguidos y queridos expositores colombianos nos han estado insistiendo en la conveniencia de darle chance a esta ley, de esperar, de no precipitarnos, y creo que en términos generales es una recomendación correcta. Pero por otro lado, creo que ya a raíz de una actividad como esta, a raíz del análisis y los planteamientos que se han dado, creo que más bien angustiantemente tenemos menos de un año para lograr identificar las aristas que pueden hacer entrar en crisis y que podrían hacer colapsar este sistema de no ser entendido correctamente por todos los operadores judiciales y sobre todo de no ser entendido y aplicado correctamente.
Existe un conflicto entre la Ley de Garantías Mobiliarias y la regulación bancaria sobre garantías. La reglamentación clave en esto es un famoso acuerdo 105, que es la normativa base que, comillas, obliga a las entidades financieras reguladas a calificar sus deudores y hacer reservas, que en el reglamento se llama estimaciones para posibles pérdidas. Dice ese acuerdo 105 que el objetivo es cuantificar el riesgo de crédito de los deudores y constituir estimaciones correspondientes con el fin de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las entidades financieras. Porque, y precisamente como parte de esa duda en la cual se encuentra el sistema, el acuerdo 105 parte de que las garantías reducen, o sea, mitigan el riesgo en el tanto estén bien constituidas y bien valoradas. Está planteada una discusión mucho más de fondo si efectivamente las garantías mitigan o no mitigan, pero sobre todo cuál es el rol que tiene que dársele a esas garantías. Esta regulación 105 regula 2 o 3 temas en particular. Primero, la clasificación de garantías o la determinación de las garantías admisibles como mitigadores de riesgo. Es decir, este reglamento dice cuáles sí, y uno podría interpretar cuáles no. Garantías son las que desde el punto de vista de supervisión y regulación están autorizadas a, comillas, mitigar el riesgo, o sea, están autorizadas a reducir el riesgo de repago de la obligación. Pero no solo establece cuáles son esas garantías, sino también establece en qué proporción esas garantías mitigan o disminuyen el riesgo de repago. Y finalmente establece algo que se llama en la nueva reglamentación estimaciones genéricas y específicas, es decir, algunas estimaciones o reservas que hay que hacer en términos generales y a todas las obligaciones y por todos los montos, a diferencia de otras cosas que se llaman estimaciones específicas que deben ser aplicadas sobre el saldo de la obligación principal que no ha sido mitigado o reducido por la garantía. El quid del asunto es que cuando la garantía es regulada por la disposición 105, comillas, mitiga el riesgo, las estimaciones, o sea, las reservas por pérdida son menores. Y la implicación directa que tiene es que el costo para la entidad financiera es menor. Así uno podría decir, con una fórmula extraordinariamente sencilla, que al principal del crédito, el monto del crédito, se le resta el valor de la garantía mitigadora, y sobre ese saldo hay que aplicar una nueva estimación o reserva. El problema que tenemos planteado, como ya lo sugirió Javier, es que la lista de garantías mitigadoras del acuerdo 105, corresponde a lo que podemos llamar hoy, digamos, garantías tradicionales. La hipoteca, la prenda, el fideicomiso, los valores, las fianzas, facturas, crédito documentario. Pero con una particularidad, y es que el número o el listado constituye un listado cerrado. Así, de conformidad con la aplicación de esta norma, el uso de garantías reguladas autoriza el uso de mitigadores. Cuando uso mitigadores, me reduce estimaciones. Si me reduce las estimaciones, me reduce los costos. Y finalmente, hablando del lenguaje que a todos nos interesa y los banqueros particularmente les interesa, todo esto debería ser en mayores ganancias. Es decir, en el tanto haya estimaciones y mayores estimaciones mitigadas por la garantía, el costo de mi crédito desde el punto de vista del banquero es menor. Eso significa entonces que a hoy hay garantías de las que están en la ley de garantías mobiliarias que no operarían ni podrían ser en principio utilizadas como mitigadores a efectos de reducir riesgo. Y si nos devolvemos en la explicación anterior, todo eso significaría que habría préstamos más caros. Los préstamos deberían ser teóricamente más caros. La pregunta que estaba planteada era si existe conflicto o no entre la ley de garantías mobiliarias y la 105. Mi propuesta de interpretación es que no existe esa contradicción. Y mi propuesta de interpretación es que no necesariamente existe un conflicto técnico que
que requiera una modificación de la actual regulación para que la ley de garantías pueda ser aplicada y pueda ser utilizada por las entidades bancarias. Nuevamente, en mi opinión, puede entrar en vigencia y ser efectiva sin necesidad de modificación de regulaciones de supervisión. Pero esto no deja de ser un mundo feliz, porque esa visión técnica, que es la que estoy proponiendo, tiene una implicación desde el punto de vista operativo bien importante. Si no se equipara la lista de la 105 con las garantías que están establecidas en la Ley de Garantías Mobiliarias, esas garantías de la Ley de Garantías Mobiliarias que no están en la 105 no mitigarían. Consecuentemente, en principio, podríamos estar en la situación de que los bancos estarían dando créditos que son o podrían considerar muy caros o que están ganando menos dinero. Como desde mi perspectiva, el ajuste entre la Ley de Garantías Mobiliarias y la 105 no es un problema técnico de choques sustantivos, en mi criterio el ajuste de la legislación 105 con la Ley de Garantías Mobiliarias es un tema de política regulatoria sobre el rol de las garantías como mitigadores. Le planteaba yo a Javier, antes de iniciar, una hipótesis de que eventualmente un banco podría optar por la posibilidad de plantearle un modelo de manejo y administración de las garantías mobiliarias, establecer a través de un modelo montos de mitigación y estimaciones de mitigación para esas garantías que no están hoy en la 105 y planteárselo al supervisor para decirle, este es el modelo, este es el sustento, este es el efecto mitigador estimado, sobre esa parte no voy a hacer reservas y voy a hacer reservas sobre la parte que no está, pero eso es un reto que está pendiente de verse. Es altamente probable en este entorno que el sector financiero esté esperando a una modificación de la SUGEP 05 para tener, comillas, certeza sobre el efecto mitigador de las garantías reconocidas por la Ley de Garantías Mobiliarias. Esa aspiración o esa esperanza, debo decir en mi criterio que es probablemente consistente con el sistema que tenemos hoy. El sistema en donde normalmente el supervisor le dice más o menos, usted hace esto, eso tiene este valor, usted reduce, usted suma, multiplica, divide y yo voy a ver si todo eso está muy bien y finalmente le doy la bendición. Pero en un concepto de supervisión basada en riesgo, como el que planteaba Javier, el supervisor debería también valorar oportunamente, y no solo en relación con las garantías mobiliarias, el tema de los efectos mitigadores de las garantías. Hablando sobre el tema de las garantías, esta 105 también establece que las garantías para que operen como mitigadores deben estar bien constituidas y bien valoradas. Y aquí me parece que hay que aludir a lo que se ha mencionado en algunas oportunidades sobre el paradigma de las garantías inmobiliarias. Es decir, todo está muy bien si hay una garantía inmobiliaria, porque se asume que existen parámetros claros, inequívocos, invariables para valorar las garantías inmobiliarias. Bueno, eso es absolutamente teórico. Cuando uno, como en mi caso y como en el caso de Javier, ha estado en la función de supervisor y regulador, hemos visto que un bien es valorado en 100, en 150, en 75, en 200 y en 35, por distintos valoradores del mismo bien inmobiliario sobre el cual se supone que hay un know-how y una experiencia de centenares de años sobre valoración de activos. La crisis del 2008 demostró que en una crisis macroeconómica y sistémica, las garantías inmobiliarias no son tan buenas, ni son el paradigma de protección, ni de garantía, ni de mitigación que se quería. La actualidad sugiere que las entidades financieras en general, aunque sanas y robustas todavía, no han podido liquidar o garantías y se evidenció que los precios de referencia estaban probablemente altamente inflados. Pero aquí viene el gran problema sobre el tema de las garantías. Si ni siquiera en materia de activos inmobiliarios el sistema tiene parámetros objetivos para saber los valores, el gran problema que va a enfrentar, en mi criterio, uno de los problemas que va a enfrentar el sector financiero cuando aborde con profundidad el tema de las garantías mobiliarias es cómo darle precisamente valoración a esos activos. Conforme a esta normativa, es a las entidades financieras a las que corresponde la definición de políticas y modelos de valoración. Y ahí viene el reto que, insisto, es uno de los que tienen que enfrentar el sector financiero en
la valoración de garantías respecto a los cuales no hay experiencia, respecto a los cuales no hay datos históricos, respecto a los cuales no hay expertos, mercados líquidos, experiencia sobre esas valoraciones, etcétera. ¿Cuánto vale una marca de una empresa? Es decir, son temas de una extraordinaria complicación. Pero el problema es que tampoco el regulador tiene experiencia sobre ese tema, e igual me parece que como las entidades financieras tiene que abocarse a entender y a comprender la dinámica que hay detrás de la valoración de este tipo de ideas. En resumen, sobre este tema y sobre el anterior, me parece que se requiere un esfuerzo concertado para generar experiencia, sofisticación y know-how que permita desarrollar, entre otras cosas, sistemas de valoración de garantías eficientes, de bajo costo y generen certeza jurídica y financiera. El muy abordado tema de libertad de contratación, protección al consumidor y abuso. Las ineficiencias y las barreras legales procesales que afectan e impiden la recuperación de los créditos, no hay ninguna duda que constituyen una carga indeseable sobre los costos financieros y que un proceso de reforma y de modernización del sistema financiero tiene que abocarse a la simplicidad, a la eficiencia y a la celeridad en los mecanismos de ejecución. No hay ninguna duda en mi criterio que la ley da un paso significativamente adelante. Pero claro, este paso también puede generar un impacto negativo en el ámbito de los derechos de protección del consumidor. La renuncia a oponer defensas, el pacto comisorio, la reposición convenida, la selección de fueros extranjeros, el abuso o la violación de normas o interés público podrían llegar a provocar invalidez de estos mecanismos de ejecución, aún sobre la base del sistema sustantivo actual. Pero además de eso, y quizá lo más importante, un abuso sistemático y continuo de esos instrumentos podría generar un problema mucho más de fondo, que es el problema de conductas de mercado sistemáticas violatorias de derechos del consumidor financiero. Otras áreas, como en seguros, tienen una legislación moderna y a mi criterio eficiente para controlar esto y generar un balance adecuado entre la protección del consumidor, por ejemplo, de seguros, y de los intermediarios o de los agentes económicos. Pero el marco regulatorio que tiene la industria financiera en este campo en particular de la protección del consumidor financiero bancario, en mi criterio, es todavía precaria. Aquí también me parece que el sector bancario y el sector regulador deben hacer un esfuerzo concertado para establecer esos mecanismos de control. ¿Cuáles pueden ser esas? Por ejemplo, instancias internas en cada una de las entidades bancarias dedicadas a resolver reclamos. Y ustedes podrán decir, a este lo van a enterrar en cajita blanca. Sin embargo, la experiencia de países que han tomado con seriedad el proceso de que las entidades financieras tengan órganos internos relativamente separados y autónomos, que revisen las actuaciones abusivas de sus propias actuaciones internas, ha sido extraordinariamente exitosa en países como en Chile y en España. No descarto tampoco que instancias gremiales que operan puedan instar como instancias de revisión, la ABC, la Cámara de Bancos, etc. La creación de instancias administrativas en la SUGEF que resuelvan reclamos en materia rápida y efectiva, me parece que, si no lo es ya, que lo es, a raíz de una situación como esta, impone un esfuerzo de la búsqueda regulatoria de mecanismos internos en la SUGEF que hagan esto. A hoy, por ejemplo, la SUGEF no tiene competencia, por ejemplo, para revisar el clausulado de un contrato de préstamo y mucho menos para declarar una nulidad o un vicio o un abuso de una cláusula. Pero esos son precisamente los temas que hay que resolver. Yo creo que sería ingenuo pensar, como tal vez se sugirió en alguna presentación, que aquí el tema de la reposición convenida autorizada no va a ser la regla. Eso va a ser sin duda alguna la regla. Si el sector bancario y financiero formal se incorpora, sin duda va a ser la regla, lo cual me parece excelente en el tanto se existan mecanismos que den esto. Y por qué no, la utilización para algunos supuestos de mecanismos RACs en centros institucionales con procedimientos especiales también puede propiciar instancia para revisar estas patologías. Muchas gracias.